muchas veces uno mira estas situaciones y ve una montaña así súper alta, 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 alta y uno dice, ¡ah! ¿Y yo cómo voy a pasar esto? Pero cuando llega a la cima y mira para atrás dice, wow, lo logré, ¿cierto? Y cuando la pasa y sigue caminando en la vida y mira para atrás, cada vez esa montaña se hace más chiquita, más chiquita y más chiquita y más chiquita. Wow, sí, totalmente. Hola, hola, bienvenidos al podcast Pasos de Esperanza, el podcast donde nos ponemos los zapatos de correr y salimos a ganarle la carrera al cáncer. Hoy tenemos una invitada especial, única y de verdad fundamental. Hoy invité a mi mamá al podcast. Mamá, gracias por haber venido hoy. Gracias a ti por invitarme a este super evento. Bueno, hoy invité a mi mamá porque yo siento que cuando estamos peleando el cáncer, si una cosa aprendí es que el cáncer no se pelea solos. Se pelea en familia, se pelea juntos, se pelea con papás. Porque aunque mi mamá era la que no estaba diagnosticada con el cáncer, ella batalló contra el cáncer más o igual que yo, tratando de ayudarme en cada momento, en cada minuto que yo necesitaba algo. Entonces, mamá, para comenzar hoy, no sé si me querés contar un poco de cómo fueron tus emociones, cómo es tu historia cuando me diagnosticaron a mí, porque tú y yo nunca nos hemos sentado a hablar de cómo fue para ti que te dijeran que tu hija tenía cáncer. Bueno, a ver, pues estábamos, ya saben todos, en plena pandemia y estábamos en Guatemala, ingresamos al hospital el jueves y ya desde el viernes nos habían dado indicios de que tú tenías algún problema en la sangre, que probablemente era leucemia, pero que estaban esperando un examen. El domingo en la mañana, ya cuando te diagnosticaron, mi amor, yo sentí que apagaron todas las luces. Es como si te hubieran quitado la plataforma sobre la cual te paras y te caes, te hundes. Eso sentí yo. Sentí que se me derrumbó el mundo. Sentí una tristeza en mi corazón impresionante, o sea, una tristeza indescriptible, un dolor en el corazón, una impotencia, que no podía hacer nada por ayudarte, no podía hacer yo nada y me hubiera cambiado por ti en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, a Mariana la diagnosticaron en plena pandemia. Estábamos empezando pandemia en mayo del 2020 y pues cuando ingresamos al hospital pensamos que íbamos a unos exámenes que te iban a chequear un ratico nomás, que íbamos a que te hicieran unos análisis y unas pruebas y de ahí pues ya nunca salimos del hospital hasta que nos vinimos aquí a Houston a que te trataran. Entonces pues fue muy rápido, fue muy difícil reaccionar. En ese momento cuando nos dan el diagnóstico, yo creo que fue mi momento más duro, más difícil que he tenido en mi vida. Yo me derrumbé, o sea, no podía parar de llorar. Al principio yo no entendía, cuando los doctores dieron el diagnóstico, yo no comprendía, hablaron en unos términos médicos que no entendía hasta que el doctor me dijo, Adriana, tiene cáncer, tiene leucemia y tiene cáncer en la sangre. Ahí entendí y yo, o sea, me derrumbé. Papá me tuvo que coger, cargarme y yo no paraba de llorar, de llorar, de llorar. En ese momento no te habíamos dicho a ti todavía, no te habían informado de tu diagnóstico y antes de entrar papá dijo, bueno, vamos a orar y oramos con los doctores y oramos para entrar a decirte. Y desde el momento en que yo entré a ese cuarto, yo creo que no es que no haya derramado una lágrima, probablemente lloré varias veces, pero ya no sentí ni ese dolor ni esa tristeza tan grande que sentí en el momento que nos habían diagnosticado. Cuando pues a la semana te diagnosticaron y al día siguiente empezaste tratamiento y al tercer día
3 días después de haber iniciado tratamiento, nos dice la doctora, miren, yo necesito que ustedes se pueden llevar a Mariana, necesito que se la lleven. Sí, eso fue súper duro, me imagino, para ti, o sea, pero ¿cómo hiciste tú, mamá? Porque yo me acuerdo que esa vez cuando estábamos sentados en el cuarto, es literalmente la última vez que yo te vi a ti llorar enfrente mío durante 2 años y medio. O sea, yo pasé por estar intubada, tener 1000 cosas que me estaban pasando, pero nunca te vi a ti no fuerte. Siempre fuiste como un pilar al que yo me podía agarrar, la persona a la que yo me podía agarrar. ¿Cómo hiciste tú para controlar tus emociones y decir, yo no voy a llorar, yo no voy a mostrar mi miedo que yo tengo porque necesito ser fuerte para mi hija? Bueno, yo no me acuerdo perfectamente el tiempo, cómo sucedieron las cosas, pero yo sé que tuve una conversación con Dios muy grande y yo le dije a él dos cosas, y no sé si te las he dicho, pero yo le dije a él que yo nunca le iba a preguntar por qué pasó esto. Nunca se lo iba a cuestionar. Él es soberano y puede hacer lo que quiera. Entonces yo dije, nunca le voy a preguntar por qué. Y le dije que no me importaba el resultado, que sin importar lo que pasara, que yo nunca lo iba a dejar de amar. Que nunca lo iba a dejar de amar, sin importar lo que pasara. Y en ese momento yo sentí una paz que yo no te la puedo explicar. Es algo que no es normal, no es natural. Pero yo sentí una paz que durante todo tu proceso. Nuestro proceso, ¿cierto? Yo de verdad la sentí. Yo sentí una paz que era algo no es de este mundo. Es muy difícil explicar hasta que uno no lo experimenta. Obviamente, hubieron momentos muy difíciles, muy duros. Como tú bien sabes, pues llegamos a esta ciudad que no conocíamos, que no era nuestro lugar. Tuvimos ángeles de la guarda por todos los lados que nos ayudaron a acomodar y todo, pero no podíamos salir, no podíamos ir al súper, no podíamos hacer nada, pero hicimos de todo como una aventura. O sea, yo siento como que teníamos como nuestras pequeñas rutinas. Ajá, que nos ayudaban, el desayunar juntas, el planear que íbamos a comer, hacer bueno, todo juntas. Para los que no saben, o sea, yo y mi mamá vivimos cuando primero nos mudamos, vivimos en un apartamento de un cuarto y éramos yo y ella pegostes todo el día, no nos separábamos. Todo el día. Y en pleno COVID no nos podíamos salir a ningún lado, pues, o sea, éramos juntas todo el día. Todo el día, 24 horas al día nos acostábamos juntas, levantábamos, era en función de... Pero esto también creó un bonding súper especial entre nosotras dos, o sea, hablábamos de esto que ya nos mirábamos y sabíamos qué quería decir la una de la otra. Exacto. Y la otra de una. Pero bueno, regresando un poco a los temas, a los momentos difíciles, sí, así que hubo, a ti te gustaba dormir en el hospital y nadie podía entrar a despertarte en la mañana como al principio lo intentaban y ya al final sabían y te dejaban dormir un poco. Yo aprovechaba y siempre llevaba mi ropa de entrenar y yo me iba a caminar. Me iba a caminar y oír mis alabanzas y te prometo estas canciones que tú escogiste para batallar esta lucha que tuviste, yo las cantaba. Yo creo que los doctores me debían ver y decir como esta señora está loca, ¿qué está haciendo? ¿Qué hace? Es que hay como un camino en el hospital donde yo iba. Que comunica edificios. Entonces, y tienen como ida y vuelta 800 metros. Y mi mamá todas las mañanas, yo estaba dormida mientras me ponían la quimio o lo que fuera, y mi mamá se iba a correr, o sea, esa alfombra. Y mi mamá se iba a correr, o sea, 5 kilómetros en una vueltica así. Y todos los doctores pasaban y decían, está loca, ¿qué está haciendo? Pero no nos dejaban salir. O sea, yo no podía salir del hospital a dar una caminada como antes la gente hacía, o no podía ir a tomarme un café y regresar.
la verdad, no, y estaba todo cerrado, inclusive en el hospital, no nos dejaban socializar con otras mamás. Sí. ¿Te acuerdas cuando me salía del cuarto y entrábamos en la parte de pediatría? Estaba lo de Ronald McDonald's y entrábamos a la cocina y Mariana es mi mamá, ¿qué se hizo? Y encontrábamos otras mamás y nos poníamos a conversar y nos regañaban, nos mandaban carta al otro día porque habíamos estado conversando. Pero sí, la verdad que yo digo que fue un proceso muy duro, muy difícil, pero nosotros decidimos en este proceso tan duro y tan difícil como familia, decidimos alabar a Dios y creerle a Dios en lo más bajo y lo más profundo de nuestra vida. O sea, pura la historia de Job, o sea, cuando estuvo en lo más bajo, o sea, yo ahí decidí creerle, decidí confiar en él, decidí alabarlo y para mí fue una época que sacando esa palabrita cáncer, que tanto a veces nos asusta, yo digo que ha sido lo mejor que nos ha pasado en nuestra familia. Totalmente, o sea, yo creo que ha sido una bendición para nosotros, a pesar de todo lo malo y todo lo bueno, pues, pero en general ha sido una gran bendición. Pero, mamá, también al comienzo de nuestro tratamiento, pues lo comenzamos en Guatemala y nos dijeron que nos teníamos que ir a Houston y nos tocó venirnos solo a ti y a mí, sin una maleta, sin nada. Y tuviste que dejar a tus otros 2 hijos en Guatemala y tuviste que dejar a tu esposo, que pues a papá. ¿Cómo fue eso para tu matrimonio, tu relación con tus otros hijos? O sea, ¿cómo manejaste eso como mamá? O sea, ¿cómo hiciste? Bueno, en ese momento uno no piensa en lo que está dejando de hacer, sino que piensa en lo que tiene que hacer. O sea, teníamos tanto para hacer y todo era tan nuevo, había que hacer tantas cosas acá. La verdad es que yo creo que los 5 o 4, hablando de Juliana, Mateo, Papa y yo, todos teníamos una posición y un trabajo, el que Papa nos organizó a todos. Y yo le agradezco a él inmensamente que él haya quitado los mensajes de mi teléfono, el WhatsApp, y que haya canalizado todo a través de la Steph. Yo pienso que eso nos dio como un aire a todos y todos estuvimos enfocados en una tarea. En cuanto a la relación de mamá, yo creo que Juliana y Mateo sí lo resintieron. Sí resintieron el que los hayamos dejado. Gracias a Dios, ellos ya estaban en la universidad. Cuando ellos ya logran viajar a Estados Unidos y Alejo los lleva a la universidad, ellos ya están en su mundo, en su vida, con sus amigos. Pero obviamente nunca fuimos a ningún padre, a una conferencia de padres, como fui con Juliana, con Mateo. O sea, ya ellos estaban como en su mundo, su vida, solos, y nosotros en el nuestro. Y yo creo que ambos sí lo resienten y lo resintieron en su momento. En cuanto a papá, fue muy duro, pero él nunca dejó de ser ese soporte ni esa cabeza de hogar que le digo que siempre es, y ese pilar, porque yo necesitaba, no sé, la espátula, o sea, para revolver el huevo revuelto, y hasta eso yo era, papá, amor, necesito esto, o sea, todos los días. En la comunicación de él y mía mejoró miles, porque ahorita hablábamos todo el tiempo, nos contábamos, podíamos dialogar mucho por el teléfono. Así que aunque estuvimos en esos 2 meses largos en la distancia, yo creo que estuvimos más unidos y más enfocados y juntos que nunca. Cuando él llegó, fue muy difícil también, él tuvo su proceso y yo no sé si te acuerdas la primera vez que fuimos al súper, que pudimos salir al súper con él y fuimos al H-E-B. Alejo sale del H-E-B sin nada. O sea, le habíamos pedido que fuera, yo y mi mamá somos medio piquis en la comida y cuando digo piquis, somos re piquis en la comida y entonces tenemos como marcas específicas que comemos y mi papá se fue al súper, entró, salió y no tenía nada de lo que le habíamos pedido que comprara.
Y él se sentía ya a llorar, o sea, se sentía la cabeza así, no se ubicaba. Él como que necesitaba respirar y de todo. Entonces, ese proceso como de un par de semanas cuando él llegó fue más difícil Que la distancia. que cuando estábamos en la distancia, porque en la distancia cada uno tenía su trabajo. Entonces yo ya aquí tenía el trabajo y él llegó a nuestro mini apartamentico de un cuarto hasta que nos pudimos pasar al de ya 2 cuartos más adelante, como a finales de septiembre, creo que fue como un mes después. Entonces ya él pudo, ya como que reorganizamos las tareas que había entre los dos. Obviamente yo seguí con la parte médica, hospitales, doctores y pues papá con toda la otra. Pero sí, aunque fue duro el no estar juntos físicamente, creo que emocionalmente estuvimos súper conectados. Wow. Sí, o sea, la distancia a veces ayuda a estar más cerca. Mamá, ¿cómo fue para ti? O sea, como mamá, ¿qué lecciones fueron las que más aprendiste durante todo este proceso? Porque el proceso no fueron solo los 4 meses que estuvimos separados de papá o 2, o sea, fueron 3 años. ¿Cuáles son las lecciones más grandes que te has llevado como mamá por lo que hemos pasado, por el cáncer? Las lecciones más grandes que me he llevado de este proceso. Bueno, mi amor, la más grande es que solo dependemos de Dios. O sea, es su voluntad siempre, absoluta y total. Que a disfrutar esos pequeños momentos, a estar presente en el ahora, en que si tú me necesitas, yo me pueda sentar a hablar contigo, a tomarme un café, un té contigo, un vaso de agua, a correr juntas, a hacer ejercicio, a lo que a ti te gusta, a que Mateo quiere hablar, hacer otra cosa, poder estar ahí, a estar presente en cada una de las situaciones. Si estoy con alguien, el poder estar ahí, no estar pensando en 80,000 cosas otras que tengo que hacer, sino a ser más consciente y más presente del aquí, de la hora, no siempre en ese afán de la vida. Aquí las revoluciones nos bajaron como A 10,000. de 10,000 revoluciones, pasamos a 5 revoluciones por minuto. Y es rico poder disfrutar a la gente, es rico ver que en un abrir y cerrar de ojos te cambia la vida. En un milésima de segundos te cambia tu vida. Y no depende de ti, no hay nada que tú puedas hacer. Tú no estás en control de nada. Nada depende de lo que hagas o tú dejes de hacer. Que todo es la gracia, amor y misericordia de Dios. O sea, que toda la gloria es para Él. Wow. Toda. Wow. Mamá, tú como mamá, ¿qué consejo le darías a otra mamá que está pasando por el mismo proceso, ya sea su hija o su hijo que está viviendo este proceso tan difícil? ¿Qué tips les darías, ya sea post-cáncer, en medio del cáncer, en medio de la batalla, o le acaban de diagnosticar? O sea, ¿qué tips les darías para que puedan ganarle la batalla al cáncer? Bueno, el único y más grande tip que les puedo dar es que confíen en Dios, o sea, que se aferren a Él. Este proceso no se pasa sin Él, no se pasa sin Él. Esa fe, esa paz que les decía al principio, y esa fe es lo único que las va a hacer poder estar de pie al frente de la batalla. Es importante poder tener nosotros tuvimos la bendición de tener un doctor y un equipo de doctores no buenos, sino excelentes y extraordinarios, con el cual nos los llevábamos. Era mejores amigos, porque no teníamos otros en el momento. Exacto, exacto. Pero hacerle caso a tu doctor, o sea, muchas veces tú te sentías tan mal que no querías nada. Entonces uno como dice, ay no, pobrecita, no quiere nada, dejémosla. No quiere comer, no quiere nada. O sea, tú tienes que ser la mejor amiga, la mejor dictadora, la mejor, o sea, cheerleader, pero también tienes que ser esa
como esa estructura. Y entonces el caminar para ti fue fundamental, que los muevan, que los paren, porque es difícil y a veces caen como en esa depresión de que no te quieres parar, no quieres hacer nada, y no podías. Pero nosotros teníamos este pacto y yo te lo dije cuando estábamos bien, o sea, no importa cómo estés, qué esté pasando, vamos a salir a caminar todos los días. Sí, y yo no puedo agradecerle más a mi mamá por eso, o sea, gracias a ella ahora ya puedo seguir haciendo ejercicio, porque mi mamá escuchó lo que decían los doctores y a pesar que yo no quería, o sea, o no me quería tomar mis pastillas, porque no puedo tomar pastillas, mi mamá me las partía, me las destrozaba, lo que fuera, para seguir siendo esa estructura que yo necesitaba durante todo ese proceso. Entonces, es un consejo que de verdad hay que hacer lo que el doctor dice, sí, por encima de cómo te estás sintiendo, del dolor de todo. Y hacerle frente, mi amor, a lo que es. A lo que es la situación, o sea, a levantarse todos los días y aquí vamos, vuelve y juega de nuevo y vamos para adelante con la actitud. Yo creo que la actitud es algo fundamental. Si tú tienes una buena actitud ante cualquier situación que se te presenta en la vida, yo creo que uno logra sobrepasarla. Muchas veces uno mira estas situaciones y ve una montaña así súper alta y uno dice, ¿y yo cómo voy a pasar esto? Pero cuando llega a la cima y mira para atrás dice, wow, lo logré, ¿cierto? Y cuando la pasa y sigue caminando en la vida y mira para atrás, cada vez esa montaña se hace más chiquita, más chiquita y más chiquita y más chiquita. Wow, sí, totalmente. Bueno, pues mamá, mil gracias por haber venido, gracias porque nos inspiras y inspiras a otras mamás que necesitan esa motivación para hacer esa estructura o están separadas de sus otros hijos, les enseñas cómo hacerlo. Así que mamá, mil gracias por haber venido. Mi amor, gracias a ti por invitarme y te quiero decir algo, que eres uno de mis ídolos en esta vida. O sea, uno no debe tener ídolos porque no nos debemos hacer ídolos aquí en la tierra. Pero te admiro demasiado. Eres fuerte, eres valiente y wow, yo no tengo palabras para expresar el amor que siento por ti y lo orgullosa que me siento de ser tu mamá. Y sobre todo, que esto que estás haciendo de Corriendo con Mariana y Pasos de Esperanza es un proyecto espectacular. O sea, de que le va a servir a tanta gente, le va a ayudar a tanta gente que está pasando por la misma situación. Hay tanta gente que tiene un conocido, un primo, un hermano, un amigo, un familiar que ha pasado por esta situación del cáncer y qué alegre poder tener una historia positiva, una historia linda, una historia con esperanza, con pasos de esperanza para escuchar y animarse y tener una linda actitud y una actitud positiva ante la situación. Así que no te puedo decir más que qué orgullo ser tu mamá, qué orgullo ver este proyecto que estás haciendo. De verdad, que Dios te bendiga y que llegue a muchas familias y muchas personas que lo necesitan. Te amo. Gracias, mamá. Yo también te amo. Es por eso que los invito a compartir este podcast. Si tú sabes de alguien que lo necesita, a mí me hubiera gustado que mi mamá hubiera tenido una historia que también la hubiera podido ayudar en ese momento. Así que compártanlo con alguien que lo necesita y los invito a seguir oyendo Pasos de Esperanza, porque un paso a la vez podemos ir luchando y ganando la carrera contra el cáncer.